Lo conocimos el día de hoy, se trata de un estudio del CERNAC que revela que casi la mitad de los reclamos de las cajas de compensación no tienen una respuesta favorable para los consumidores. Queremos saber más sobre qué se trata, de qué reclamos se tratan. Vamos a conversar con Ernesto Muñoz, director del CERNAC. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Matilde, gracias por invitarme. Bueno, lo primero es que parte con una buena noticia este estudio porque dice que claramente los reclamos han bajado. Sin embargo, se mantienen varios que son bien reiterados. ¿Qué es lo que pudieron concluir ustedes de este estudio? Y aquí se atribuye también la baja en las denuncias. ¿Qué es lo que ha hecho el CERNAC en ocasiones anteriores? Bueno, esto lo hemos dado a conocer en conjunto con la Superintendencia de Seguridad Social, que es el fiscal y regulador de este tipo de instituciones financieras. Y efectivamente aquí hay una labor coordinada que habla acerca de lo siguiente. Tenemos una baja del 27% de los reclamos, pero como usted bien señala, cerca del 47% de esos reclamos que estamos recibiendo tienen que ver con cobros no reconocidos. Esto es, con cosas que el consumidor dice son cobros duplicados o cobros que no fueron contratados previamente, cobros no reconocidos. Y hay un 10% que tiene que ver también con cobranzas extrajudiciales que no cumplen con ciertos parámetros. Entonces, en un contexto donde bajan los reclamos, también persisten problemas respecto de la información y el cumplimiento eventual de las normas. Esta baja hay que atribuirla a varias medidas que se han ido tomando, no solamente respecto a la información y la educación de los consumidores, sino que también desde el punto de vista regulatorio. Por ejemplo, el año 2012 cambió la regulación para hacer que se restringiera el número de meses y también de porcentajes que se pueden comprometer por vía de créditos, que en este caso, recordemos, son la principal vía muchas veces de jubilados para acceder al crédito, que tiene que ver con condiciones donde tienen tasas de interés bajas, pero al mismo tiempo que la caja de compensación les permite recuperar de manera muy rápida, porque tiene que ver con descuentos. Entonces, antes del 2012, lo que nosotros observamos es que había prácticas de comercialización agresiva que muchas veces no le dejaban al consumidor información adecuada acerca de lo que estaba contratando. Fundamentalmente por los créditos. Fundamentalmente por los créditos. Una fuerza de venta que en algunos casos, de manera agresiva, lo que hacía era engañar o no entregar información adecuada respecto de si estaban contratando un crédito. Nos encontramos nosotros, por ejemplo, con reclamos de adultos mayores, que son personas vulnerables, que no tienen acceso, en este caso, a los mecanismos para entender la información, que muchas veces entendían que le estaban entregando un subsidio, porque estas prácticas también tenían que ver, por ejemplo, con desplazarse a los lugares donde muchas veces estos pensionados recibían sus propias pensiones. Entonces, a partir del año 2012 y ahora con cada vez mayor claridad por parte del regulador y en coordinación con el CERNAC, lo que estamos apuntando es a que esas prácticas no se repitan, a que se entregue siempre información adecuada, y de ese punto de vista hemos bajado los reclamos por un lado. Pero por otro lado, Matilde, aquí también hay una cifra negra, una cifra que no se representa en los reclamos, porque nosotros sabemos que cerca del 30% de los consumidores no reclama aunque tiene un problema, aunque conoce sus derechos. Y eso es mayor cuando tenemos consumidores vulnerables, que no acceden muchas veces a los canales para hacernos llegar los reclamos. Por lo tanto, vamos a estar muy pendientes, sobre todo en estos aspectos que tienen que ver con cobros que eventualmente no son adecuados, con práctica de comercialización y con las cobranzas extrajudiciales. Y que claro, además son adultos mayores que tampoco se manejan en Internet. ¿Qué han respondido las cajas de compensación? Bueno, las cajas de compensación, en este caso, han también elevado su porcentaje de respuesta positiva. Desde el año pasado, hicimos la comparación de 2015 a 2016, bajó el número de respuestas que no se producían del 16% al 4% este año, y aumentó el número de respuestas positivas desde un 46% a un 53%. Eso nos parece que va en la dirección correcta y coloca las cajas de compensación cerca del promedio de los otros mercados en cuanto a recibir respuestas positivas cuando el CERNAC interviene. Ahora, recordemos que aquí lo ideal, lo que esperamos es que el CERNAC no tenga que intervenir, sino que los consumidores reciban información veraz y oportuna al momento de contratar. Por otro lado, el llamado acá entonces, junto con que las cajas de compensación adopten medidas para prevenir estos reclamos o eventuales cobros, es lo siguiente, que los consumidores también se empoderen. Nosotros tenemos campañas ahora de educación financiera que tienen foco en los adultos mayores. Hemos descubierto por nuestras encuestas que los adultos mayores no conocen muchas veces conceptos básicos de educación financiera, de productos financieros, y eso limita no solamente la comprensión, sino también, en este caso, el ejercicio de los derechos. Ahora, Ernesto, hay una cosa bien clave ahí que mencionabas, que es la cobranza extrajudicial que no corresponde en el caso de las cajas de compensación. ¿Por qué? Bueno, en este caso lo que tenemos son descuentos que se hacen directamente desde las pensiones, y por lo tanto estos apremios que eventualmente no están dentro del marco de la ley infringen no solamente la regulación sectorial,
sino que también infringe la ley del consumidor. Aquí hay que recordar que esto tiene un marco legal que es muy claro. Y es muy importante que lo podamos reiterar, porque en este mercado, submercado financiero y en todos los mercados financieros, los consumidores endeudados y atrasados, incluso en mora, tienen derecho a que esas cobranzas respeten una serie de principios. Primero, no pueden haber escritos que sean en apariencia judiciales cuando no lo son. No pueden hacerse llamados fuera de horarios hábiles, que la ley establece que es de 8 de la mañana a 8 de la noche, lunes a sábado. No se pueden comunicar las deudas a personas distintas del deudor y no pueden alterar, en este caso, el desenvolvimiento normal de la persona o de su familia. Si eso ocurre, lo que nosotros hacemos es un llamado a los consumidores para que reclamen, porque de esa manera nosotros vamos no solamente a tramitar ese reclamo en particular, pero sino que, estando en mora, o sea, tampoco exacto, ellos están cumpliendo con lo que se comprometieron. exacto, y eso es importante porque un consumidor endeudado, un consumidor que está atrasado, incluso en ese caso, tiene derecho a que estas cobranzas extrajudiciales respeten el marco de la ley. Y si no ocurre, entonces muchas veces, lo que usted señala, Matilde, es muy cierto. El consumidor que está endeudado, que está atrasado, muchas veces siente que no tiene derechos. Y aún así lo que nos interesa entonces reiterar es que ese marco legal lo protege y a nosotros nos sirve muchísimo que la gente nos haga llegar el reclamo, porque estas prácticas, cuando son de estas empresas extrajudiciales, de comercio extrajudicial, no es que afecten a una persona o a 100, sino que son políticas comerciales. Y eso es lo que nosotros queremos atender. Ahora, director, hay otro caso del que quería preguntarle, que es de este estudio de la Fiscalía Nacional Económica, que ya hizo una estimación sobre el perjuicio o el daño que recibimos todos los que resultamos afectados, todos los consumidores, por la estafa del papel tisú, el papel higiénico. La Fiscalía Nacional Económica está estimando en 448 millones de dólares este daño por la colusión entre las empresas del tisú. Bueno, incluso se dice que este monto podría ser bastante conservador. ¿Qué le parece a usted el mecanismo por el que se llegó a este monto y finalmente cómo la gente puede reclamar su derecho a una compensación cuando es un mercado tan líquido que no se puede, claro, como probar que efectivamente fue uno el afectado? Bueno, ahí es importante conocer cuál es el contexto en el que se produce este informe. Hay dos procedimientos que son distintos. Uno que se lleva hasta el Tribunal de Libre Competencia por parte de la Fiscalía para la aplicación de las multas por las infracciones a la Ley de Libre Competencia. En ese marco se aportó este estudio que lo que hace es demostrar la necesidad o justificar la aplicación de la multa. En el otro procedimiento, que es un procedimiento voluntario que nosotros estamos llevando a cabo con la empresa CMPC y en el que están integrados dos asociaciones de consumidores con ADECOS y ODECOS, nosotros ya tuvimos 3 informes, que son informes que entregan antecedentes respecto de lo mismo que usted está señalando en cuanto a los rangos en los que se estiman los perjuicios causados. ¿Y son concordantes? Son variables. Digamos que aquí se aplican distintas metodologías y por lo tanto hay rangos que son bastante diversos de un estudio a otro estudio. Nosotros como SENAC encargamos 2 estudios y la empresa aportó otro de una empresa internacional y por lo tanto esos rangos que son conocidos dentro de la mesa son bastante variables porque se aplican distintas metodologías con distintos tipos de énfasis. Este marco que establece entonces el informe conocido por la Fiscalía está dentro de una variación importante de los rangos y lo que a nosotros nos interesa, como usted señalaba, es, primero, determinar pronto, y eso esperamos tener novedades de aquí a final de año, cuáles son los perjuicios a los que vamos a acordar que la empresa vaya a aportar compensaciones y luego nos viene una parte que también es compleja, pero que estamos seguros de que superando esta primera etapa lo vamos a poder resolver, de cómo se hacen llegar esas compensaciones a la mayor cantidad de consumidores. Ya hemos definido, por ejemplo, ciertos principios. Un principio de que esta compensación tiene que ser, desde el punto de vista del consumidor, una compensación económica, un dinero que se traspasa, y no algo por equivalencia o algo, por ejemplo, que pueda significar incluso que por la rebaja de ciertos productos pueda obtenerse el resultado inverso, esto es, afectar la libre competencia. Exactamente, porque afectaría a otros, incluso generaría más ganancias para las propias empresas coludidas. Efectivamente, porque se aumentaría en ese caso su proporción de mercado. Y otro principio que también establecimos es que la importancia de que esto le llegue a la mayor cantidad de personas. Usted señala lo siguiente, la dificultad, por ejemplo, de probar el daño. Aquí lo que estamos nosotros haciendo es establecer estos perjuicios, estas compensaciones y luego, sin necesidad de que se pruebe el daño específico, llegar con esa compensación a la mayor cantidad de personas. Y ahí hay que considerar lo siguiente. La utilización de un mecanismo para hacerle llegar a los consumidores esa compensación también tiene un costo y lo que nosotros vamos a evaluar.
es qué costo es el más bajo para hacer que ese costo no reduzca de manera significativa lo que en definitiva está en la compensación. Pero definitivamente tiene que volver a los consumidores, no se puede llegar a una resolución de que esto, por ejemplo, va a ir en beneficio de políticas públicas del Estado. Miren, nosotros preferimos, y en eso tenemos concordancia con los actores de la mesa, también la asociación de consumidores, de que lleguen compensaciones a los consumidores. ¿Por qué es tan importante esto, Matilde? Y es muy importante lo que usted señala. Esto es el primer caso que se ha dado en nuestro país de que apuntemos mediante una resolución antes de llegar a tribunales, esto está fuera de tribunales, a una compensación. Entonces, lo que nosotros queremos es establecer aquí de manera seria, y no hemos tomado nuestro tiempo, los informes, la evaluación de los datos y luego que esto le llegue a los consumidores. ¿Cuál ha sido la disposición de las empresas en este sentido, en el tema de las compensaciones? Bueno, había una clara divergencia. Tenemos estas dos empresas que participaron del caso de colusión, CMPC y SCA. En el caso CMPC estuvo disponible para sentarse a esta mesa y ha seguido sentada con nosotros aportando antecedentes y disposición a compensar, y por otro lado SCA que se negó y tuvimos que demandarla colectivamente. En el caso ahí de los tribunales de justicia, entonces, no es la solución más rápida y nosotros vamos a ir por la aplicación de las multas y las compensaciones más altas que nos permita la ley. Ahora, dentro de establecidos los montos y luego los mecanismos, ¿cuándo ustedes estiman que estas compensaciones podrían llegar? Bueno, esperamos tener este trabajo en cuanto a los montos y los prejuicios de aquí a final de año, y esperamos que a principios del próximo año podamos tener ya definidos los mecanismos. Ernesto Muñoz, director del CERNAC, muchísimas gracias por estar con nosotros tocando invitarme. estos dos temas. Hoy día, claro, vimos estos montos que se dieron a conocer de en cuánto habría sido defraudado el país por el tema de la colusión de las papeleras. Por supuesto que interesa a todo el mundo que resultó afectado que ese dinero vuelva a su bolsillo. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme.